vamos a este tema, que es un tema muy interesante y yo diría relevante. Hace poco el Señor me puso en el corazón predicarle a la iglesia una serie de predicaciones acerca de la importancia que tiene la iglesia. Porque vivimos en un mundo donde tristemente, pero muchas veces la gente está perdiendo el sentido, el valor que tiene la iglesia. Sobre todo a veces dentro del pueblo de Dios, dentro de la propia iglesia, a veces perdemos ese sentido y ese valor que tiene la iglesia. Se habla tanto de la iglesia, se ha juzgado tanto a la iglesia y a veces se va perdiendo el valor que tiene la iglesia. Nuestras generaciones a veces van creciendo y van creciendo desconectados del valor que tiene la iglesia. Este tema que vamos a compartir gira alrededor, el centro fundamental es precisamente eso, el valor que tiene la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y lo importante que es la iglesia para este mundo, lo importante que es la iglesia para nosotros. Y vamos a aprender diferentes aspectos acerca de la iglesia. Así que este es un tema bien interesante. ¿Cuántos pudieron leer el manual? Ya. No pequen, nadie peque. Todos. No todo, pero sí parte. Todos los que han podido leer, por lo menos una parte. ¿Hasta qué capítulo han podido leer? ¿Algunos de los capítulos? Pues el reto de hoy es poder llegar al capítulo 4. Esa es mi meta hoy, poder llegar, Roy, al capítulo 4. ¿Qué tú crees, Roy? ¿Cuántos capítulos son? Son unos cuantos, pero hasta el 4 estaría bien hoy, que es más o menos la mitad del material. Así que vamos a arrancar con este tema acerca de la iglesia. Y lo primero que yo quisiera que usted me dijera es, ¿qué usted cree acerca de la iglesia? ¿Qué usted cree acerca de la iglesia? ¿Qué es la iglesia para usted? Mira, ahí ese joven, ese hermano tiene una taza de café de las grandes ahí para estar la noche entera. Dios te bendiga, mi hermano. A ver, ¿qué usted cree? Ese es mi hermano Henry. ¿Qué usted cree? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa la iglesia? ¿Qué es la iglesia para usted? En 3 palabras, no una oración muy larga, no un párrafo, solo en 3 palabras. La novia de Jesucristo. La novia de Cristo Jesús. Muy bien. ¿Alguien más? A mí me dijeron que a este grupo le gusta participar, le gusta hablar, y yo vine con muchas preguntas hoy. Así que no hagan quedar mal a los profesores que estuvieron antes. El cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Cristo. Muy bien. Muy bien. Una comunidad de creyentes. Una comunidad de creyentes. Muy bien. ¿Qué es la iglesia para usted? Una familia. Una familia. Muy bien. Muy bien. Algunos tienen fotos, porque yo veo que no se mueven y me quedo. A ver, muévanse ahí para saber quién tiene fotos. Ok. ¿Qué es la iglesia? La iglesia eres tú. La iglesia somos nosotros. Bueno, ese es un dicho que tiene la... Esa es una frase muy... Un eslogan. Pero un bueno, eslogan. sí, siento que... Muy que popular. Lugar, sí. Sí, es un lugar pues en donde se reúne y un lugar para buscar profundamente la presencia de Dios y un lugar donde el Señor se manifiesta cuando realmente la iglesia hace las cosas bien. Amén. Amén. Pues, muy bien, todos ustedes han dicho muy bien qué es la iglesia. Pero verdad que hay preguntas que a veces nos es más fácil contestar. Por ejemplo, si le pregunto a usted, ¿qué es la Biblia? Usted rápido dice, la palabra de Dios, ¿verdad?
Y se nos preguntan qué es la oración, respondemos fácil, teológicamente, ¿verdad? O qué es el pecado, qué es la salvación. Y precisamente el concepto de iglesia debe ser un concepto tangible, práctico, y también debe ser un concepto más usado. Debe ser un concepto claro y debe ser un concepto que podamos usar como usamos tantos conceptos teológicos o definiciones teológicas. Definir la iglesia es muy importante. Saber qué es la iglesia es muy importante. Saber cuál es la función de la iglesia es muy importante, porque nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Y sobre todo, la mayoría de nosotros pues tenemos también responsabilidades en la iglesia de guiar, de dirigir la iglesia. Y si nosotros no tenemos un concepto claro de qué es la iglesia, de la función de la iglesia, pues imagínense, si somos nosotros la cabeza, los líderes, las guías de esta iglesia. Amén. Así que vamos a empezar y voy a ir entonces ahora con la diapositiva acerca de este tema, iglesia sólida o iglesia saludable. Déjenme ver ahora, aquí va. Y ya pasamos a esta pregunta, que fue la primera. ¿Qué es la iglesia saludable? Suri, Vamos a... Me coló un sonido aquí. Okay. Vamos a hablar acerca, primero que nada, vamos a definir el concepto de iglesia visible e iglesia invisible, o podríamos decirlo de esta manera, la iglesia local y la iglesia mundial o la iglesia en general. ¿Qué es la iglesia visible o la iglesia local? La iglesia visible o la iglesia local es como muchos de ustedes dijeron, es la comunidad de creyentes. Comunidad de creyentes que han sido bautizados, que están en un pacto con el Señor, bajo la autoridad de la Biblia y del liderazgo de pastores, para adorar e interactuar en el ministerio. Es una iglesia local o una iglesia visible, es una iglesia que se reúne, que tiene comunión para adorar, para compartir la palabra, para adorar a Dios, para orar, para dar, para practicar el bautismo, la comunión. La iglesia visible está en acción en una localidad, en tiempo, espacio y lugar. La iglesia local personifica el plan de Dios para el mundo en una localidad. Cuando hablamos de iglesia visible, estamos hablando de esa iglesia a la que nosotros somos parte, y esa iglesia que conocemos, esa iglesia de la que muchos de nosotros visitamos semana tras semana, o ocupamos responsabilidades o lugar. Creo que hay alguien tiene un flipback por algún lado. Apaguen todos los micrófonos. Sí, hay un sonido. Mano Roy, ¿podrá ampliar un poquito la diapositiva, Mano Roy? Tú disculpa. Déjeme ver si eso es posible. Junior es el que tiene el poder. Sí, yo tengo el power aquí, pero El poder lo tiene Dios. Este es lo más grande. Esto es lo más grande que puedo ponerla. Dele, no hay problema, pastor. Tranquilo. Perdone. Hermano Roy. Yo no hice la diapositiva. Le quería decir que a mí desde que empezó a salir la diapositiva me sale una cinta con unas letras en inglés. Dice de que this meeting is being recorded. Ajá. No puedo ver bien lo que en realidad me están enseñando. Ok, déjame ver. Ese anuncio lo que quiere decir es que la reunión se está grabando y ahorita debe de desaparecer. Sí. Ah, ya. Sí, lo que quiere decir es que estamos grabando el video porque este grupo, ustedes son pioneros, los pioneros de las clases vía Zoom. Detrás de ustedes van varios grupos más, también por esta vía, por Zoom. Y quizás alguno de ellos ahora no, pero dentro de una semana va a estar escuchando la clase que estamos compartiendo con ustedes. Amén. Entonces, ¿entendió el concepto de lo que es iglesia visible?
La iglesia visible o la iglesia local es la iglesia que se reúne, que se congrega, es la iglesia en la cual se ministran los sacramentos, es la iglesia que construye comunidad, es esa iglesia que está en un pueblo, en una ciudad, para impactar ese pueblo, esa ciudad, transformar ese pueblo, esa ciudad. Es la iglesia de Dios en ese lugar, en esa localidad, ¿verdad? O en esa comunidad. Cuando hablamos del concepto de la iglesia visible, tenemos que saber que Jesús, Cristo mismo, fue quien comenzó e inició esa iglesia. El Señor fue un plantador de iglesia, por decirlo de alguna manera. El Señor comenzó el proyecto de la iglesia y lo comenzó llamando a sus discípulos, llamando uno a uno a sus discípulos, comenzó a edificar la iglesia, a construir la iglesia. La iglesia es un legado que el Señor dejó en la tierra. Esa iglesia luego se multiplicó y se ha multiplicado y sigue multiplicándose a través del mundo y a través de los años, pero el Señor Jesús, él mismo vino a comenzar esa iglesia. La iglesia de Cristo tiene como la misión llevar a cabo, ¿qué cosa? La misión de Cristo, porque esa fue la encomienda que el Señor dejó a quienes, a sus discípulos en Mateo 28, ¿verdad? La iglesia local, decimos, son las manos y los pies del Señor, porque precisamente en eso está enfrascada la iglesia, en servir, en asistir a el prójimo, a las personas que nos rodean, mostrando el carácter del Señor. Y esa es parte de la función y la obra social que hace la iglesia. La iglesia local es un ambiente de crecimiento espiritual, porque en ella se adora, se ora, se enseña la palabra de Dios, se discipula, se da seguimiento. Es el lugar donde todo el que tiene hambre de la palabra de Dios, todo el que quiere crecer en el camino del Señor, pues encuentra la manera de crecer, de insertarse y crecer dentro de la iglesia espiritualmente. La Biblia asume la afiliación de cada uno a la iglesia, de cada cristiano, de cada hijo de Dios a la iglesia. Hoy por hoy, uno de los grandes problemas y quizás uno de los retos que vamos a tener para el futuro debido a la pandemia, la post-pandemia, nos va a dejar un síndrome. El síndrome de que ya no necesito a la iglesia. El síndrome de que la iglesia ya no es importante o no es relevante. Algunos van a decir, pues, es que llevamos tanto tiempo sin ir a la iglesia, sin congregarnos como iglesia, que ya yo puedo ser cristiano, ya yo puedo ser hijo de Dios sin congregarme o sin ir a la iglesia. Hay mucha gente en el mundo, mucha gente a la que a veces le predico, le hablo o le comparto de la palabra del Señor, y cuando les invito a la iglesia me dicen, no, pero yo no necesito, yo le oro a Dios, yo creo en Dios, yo busco de Dios en mi casa, yo no necesito ser parte de la iglesia. Y esto es un error terrible, porque la iglesia, precisamente la iglesia visible, la iglesia de este momento, la iglesia que está en acción en la tierra en este momento, se representa, se expresa por medio de los creyentes, hijos que unidos somos parte, estamos conectados en un compromiso con el Señor, sirviendo como comunidad de fe, obedeciendo los mandamientos del Señor como comunidad de fe, edificándonos como comunidad de fe. En la Biblia no da una opción para que nosotros seamos cristianos y no seamos parte de la iglesia. La Biblia no deja una posibilidad para que nosotros crezcamos, maduremos como cristianos, divorciados de la iglesia. La iglesia es para el Señor, el Señor asume que cada hijo de Dios, cada creyente, tiene el deseo y siente la necesidad de ser parte de la iglesia. Por supuesto, este deseo producido por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Y el Espíritu de Dios en nosotros provoca ese deseo, esa necesidad de ser parte de la iglesia. Esta es la iglesia, esa es la iglesia, el concepto, lo que definimos como iglesia visible, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la iglesia invisible
o la iglesia universal. ¿Cuántos de ustedes son de la iglesia católica? Católicos. ¿Cuántos son católicos? La palabra católico Hasta católicos, sí, ¿verdad? Llegamos. Significa universal. Yo me encuentro con mis amigos católicos, apostólicos y romanos. Y yo les digo, yo llegué hasta católico. De ahí para allá no seguí. Le digo, bueno, hasta apostólico puede ser que llegue porque es bíblico y nosotros practicamos y seguimos la enseñanza de los apóstoles. Pero romano sí no, porque yo a Roma sí nunca fui. A Roma nunca he ido. No hay manera que sea romano. Pero lo que significa iglesia católica precisamente es eso, es iglesia universal. La Biblia describe y habla acerca de la iglesia universal. La Biblia nos da el concepto de que la iglesia de Jesucristo es universal. La iglesia de Jesucristo abarca a todos los que hoy creemos, amamos al Señor y vivimos para el Señor, como a todos los que nos antecedieron y han vivido para el Señor, como a todos los que quizás no conocemos, no sabemos quiénes son, pero en alguna parte del mundo, en el otro lado del mundo, también aman al Señor y están construyendo una comunidad, una iglesia visible, están siendo parte de una comunidad de fe, de una iglesia local. Todas las iglesias visibles en el mundo son parte de la iglesia universal del Señor. Así como todos los creyentes que han vivido, que han estado en la tierra, son parte de su iglesia. Por eso como dijo el pastor Franco, la iglesia es la novia de Cristo. ¿Por qué? Está hablando de esa iglesia universal cuando se refiere a la novia del Señor Jesús. Está hablando de esa iglesia universal que un día Él va a venir a buscar. Esa iglesia que no podemos ver o contabilizar, pero sabemos que es real, que existe y que es verdadera. ¿Verdad? Así es como Dios ve la iglesia. La verdadera iglesia es como Dios la ve. A veces vemos la iglesia llena, pero realmente la iglesia no es todo lo llena que se pone, porque el Señor sabe quiénes son los suyos y quiénes no son los suyos, ¿verdad? La iglesia invisible es esa iglesia que el Señor pesa, esa iglesia de los verdaderamente salvos y verdaderamente hijos del Señor. La verdadera iglesia está tanto en lo local como en lo universal. La iglesia viene en diferentes formas y tamaños. Para ser iglesia, no necesitamos ser una mega iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo desde una escala pequeña hasta una escala más grande. Quizás usted ha leído en la Biblia, como yo también, cuando los apóstoles dicen, la iglesia que está en tu casa. ¿Ha leído eso en la Biblia? La iglesia que está en tu casa. Refiriéndose a... Perdón, pero alguien está llamando y no sabe que no puedo atender ahora. La iglesia que está en su casa, refiriéndose a las personas que se congregaban en la casa para adorar a Dios y para servir al Señor. Pero también leemos en la Biblia cuando dice a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Efesos, y está hablando a la iglesia de la ciudad. Es decir, eran todas las iglesias que estaban en esa ciudad, pero el apóstol le está escribiendo, le está hablando a la iglesia de esa ciudad, de esa comunidad. Leemos también en la Biblia cuando dice a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces sabemos que se está refiriendo a la iglesia universal, a toda la iglesia. Todas son la iglesia, son parte de esa iglesia universal expresada en diferentes escalas o tamaños o medidas, pero es la misma iglesia. Donde dos o tres, algunos de ustedes cuando estaban orando, dijo esto en la oración y dijo, donde dos o tres reunidos en su nombre están, allí está Dios. Eso significa que donde dos o tres están reunidos en el nombre del Señor, allí está la iglesia. Ahí está la iglesia. Así, ahí va nuestro concepto de iglesia. Donde dos o tres reunidos están en su nombre, ahí hay iglesia. La iglesia es toda la expresión, ¿verdad? Pero
puede ser desde una escala pequeña hasta una gran escala. Dios no es el Dios de megas iglesias, como tampoco es el Dios de pequeñas iglesias. Dios es el Dios de toda la iglesia, de todas las iglesias. No hay iglesias menores, no hay iglesias más grandes. Un pastor ya de muchos años, cuando mi madre era joven y era pastora en una iglesia, ella pastoreaba en un pueblo muy humilde, en un lugar muy humilde, y ella le dice, bueno, hermano pastor, aquí estamos haciendo la obrita del Señor, ahí en nuestro pueblito es humilde, es pequeño, y este pastor le dio una enseñanza a mi madre ese día y le dijo, María Antonia, la obra del Señor ni es pequeña ni es grande. La obra del Señor es la obra del Señor. La obra del Señor no tiene medida. La obra del Señor es la obra de Dios. Donde quiera que está la obra de Dios, donde quiera que está la iglesia del Señor Jesucristo, eso es extraordinario. Eso es maravilloso. Ok. Si voy saltando cosas y se las encomiendo a estudiar, ¿ustedes son buenos para estudiar? Déjenme mirarlos a la cara, a ver, aquí no me salen todos. Ustedes son buenos para estudiar, yo creo que sí. Yo voy a confiar en ustedes. Pueden estudiar esta parte. ¿Cuál es la relación entre la iglesia e Israel y el pueblo de Dios? La perspectiva dispensacional y la perspectiva no dispensacional. Está explicado claro, pero si nos detenemos en todo, no vamos a poder terminar todo el material. Solo le encomiendo esa parte. ¿Qué página es? Esta va a ser, enseguida le voy a decir. Porque tengo a este lado, tengo la... Página 13. Gracias, Henry. Página 13. 13 y 14. Ok. Entonces, si tienen los manuales, pueden tener los manuales a mano. Vamos a ir al capítulo 2, donde nos enseña, nos habla acerca de las iglesias saludables están centradas en el evangelio. Evangelio. ¿Alguien puede decir el concepto de evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación. Buena noticia. ¿Verdad? Ese es el significado de la palabra evangelio. Buena noticia. Y esta era la manera. Es decir, en los tiempos antiguos no existían periódicos, ni Facebook, ni noticias por televisión. En los tiempos antiguos habían pregoneros. Esos pregoneros salían a pregonar las noticias en las calles del pueblo. Entonces, cuando estos pregoneros traían muchas veces noticias, y casi siempre, eso no ha cambiado desde los tiempos antiguos hasta hoy, no ha cambiado. Siempre hay más malas noticias que buenas noticias. Usted sabe eso, ¿no? Usted ve un noticiero y los noticieros están llenos, tienen 10 malas noticias y una buena noticia. Y a veces no traen ninguna, ¿verdad? Pero estos pregoneros que iban por las calles de la ciudad pregonando las noticias, cuando iban a dar la buena noticia, entonces ellos hacían todo un alarde y anunciaban, este es el evangelio de hoy, el evangelio de hoy. El evangelio de hoy era la buena noticia del día. Y allí estaba la buena noticia del día. De ahí la connotación de la palabra evangelio. Es la buena noticia. No la buena noticia para el día, es la buena noticia para toda la humanidad. Es la noticia de salvación. Para y todos los tiempos. La buena noticia para todos los tiempos, para toda persona. Precisamente
la iglesia se trata de el tema de la iglesia, el centro de la iglesia, el propósito de la iglesia precisamente está alrededor de esta buena noticia de salvación. Entonces, vamos a estudiar o vamos a ver cómo las iglesias saludables están centradas en el evangelio. Las iglesias sólidas están enfocadas en el evangelio, más que en construir otras cosas, más que hacer muchas cosas. Todo está centrado, debe estar centrado o debe estar enfocado fundamentalmente en el evangelio. ¿Por qué? Porque esa es la noticia. Es la noticia por la cual el Señor nos dio un libro maravilloso llamado la Biblia, la palabra de Dios. En ella está la buena noticia para este mundo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir, luego voy a regresar a leer el texto, así que si alguno puede guardar el texto de Romanos 1:16, es uno de mis textos preferidos, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del evangelio en la vida de la iglesia. El evangelio de Jesucristo. El evangelio es diocéntrico. Dios es el centro de la noticia del evangelio. El evangelio responde a las preguntas más importantes de la vida. Primero, ¿cómo Dios, hombre, Jesucristo, entró en la historia de la humanidad para darnos algo a nosotros en vida abundante? Segundo, Jesús vino a la tierra para hacer algo por nosotros, a salvarnos de nuestros pecados. Dios tomó sobre sí mismo la labor de salvarnos. El evangelio es la historia de contexto de la experiencia humana. El evangelio es precisamente lo que nos introduce para ser parte de la iglesia. El evangelio es el primer discipulado de la iglesia. Sin el evangelio, ninguno de nosotros hubiese podido llegar a la iglesia o ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. El evangelio es precisamente esa puerta que se abre delante de nosotros por medio de Jesucristo para que podamos ser parte y nuestros ojos sean abiertos a la verdad del Señor y a la salvación que el Señor ha pagado para nosotros, ha pagado para nosotros. El evangelio es precisamente la conexión, lo que conecta, el imán que puede atraer a otros a ser parte de la iglesia. Sin el evangelio, la iglesia no puede crecer. Sin el evangelio, la iglesia se muere. Sin el evangelio, la iglesia pierde el propósito y el sentido de existir. El evangelio es precisamente la noticia que debe guiar día a día a la iglesia. Y es precisamente la noticia que debe cambiar. El primer cambio lo produce el evangelio de Cristo Jesús en la vida de alguien. ¿Ok? ¿Algo que quieran compartir acerca de este punto o algo que quieran preguntar? El punto crítico es que la iglesia que es representante de Cristo, la iglesia hoy en día, en forma general, no está predicando el evangelio como debía ser predicado, como la iglesia del primer siglo. O sea, estamos más cómodos en nuestras cuatro paredes o en hacer cosas para adentro que hacer cosas hacia afuera. O sea, alcanzar al perdido, que eso es lo que tiene que ver con el evangelio, que es el versículo, ¿no? Para salvación de todo aquel que cree. Y el problema es que cuando perdemos el enfoque, el sentido, el propósito de la iglesia, no nos damos cuenta, no nos percatamos, pero nos vamos alejando y nos vamos alejando y nos vamos alejando de ese propósito. Y una de las preguntas que como iglesia siempre deberíamos hacernos, como pastores, como líderes, deberíamos hacernos: esto que estamos haciendo, esta actividad que estamos promoviendo, esto que queremos hacer o enseñar o edificar, ¿en qué manera
viene a ser parte del evangelio. ¿De qué manera? Esto cumple con el propósito del evangelio. Porque todo lo que hagamos debería responder a esa pregunta de alguna u otra manera. De alguna u otra manera. Debería responder a esa pregunta, ¿verdad? Porque por ese evangelio Cristo vino al mundo. Por ese evangelio Dios mandó a su Hijo al mundo. Por ese evangelio Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Por ese evangelio hemos sido salvos nosotros y tenemos vida eterna. Así que por ese evangelio vale la pena vivir, vale la pena estar centrados en él. Sí, ¿alguien más? Yo creo que con este asunto de la pandemia, la iglesia tiene un reto y creo que es un momento oportuno para que la iglesia cause una revolución espiritual. Amén. Cuando Jesús dice, haced discípulos, no sé si yo estoy equivocado. Usted, maestro, dijo ahora mismo, ¿verdad? Que habló que la iglesia es el primer discipulado. Entonces yo creo que si el Señor nos manda a ser discípulos, es a prepararlo, pero para enviarlo y para plantar, ¿verdad? Para plantar. Entonces creo que hay una gran función o reto que tiene la iglesia de preparar a discípulos para enviarlos a abrir, ¿verdad? Más iglesia, ¿verdad? Para que el evangelio se multiplique, porque el ejemplo, lo veo yo, lo dio Jesús. Preparó a 12, los envió, después a 70 los envió, y ahí se ve la multiplicación. Gracias. Amén. Amén. Pastor. Sí. Particularmente pienso de que en un punto de la historia o de la trayectoria de los tiempos ha variado el enfoque del que el evangelio se ha estado transmitiendo en las diferentes organizaciones o en lo que denominamos nosotros iglesias, pues congregaciones. Porque si nos ponemos a ver, ahorita las iglesias más populares, las megas iglesias que se nombran, que tienen influencia, hay pequeñas comunidades, pequeñas iglesias que tratan de imitar todo lo que hacen esas grandes iglesias. Y a veces me doy cuenta de que parece más bien como un entretenimiento para los que asisten a esas congregaciones. Y totalmente el enfoque de lo que dice la palabra de Dios que debemos hacer nosotros no se está cumpliendo a cabalidad, sino que simplemente, bueno, somos cristianos, vamos a una iglesia, lo tenemos como cotidiano, ir, congregarnos y nos alimentamos y listo. Y esa es la forma en que nos mantenemos todos. Y creo que ese estilo ha influido en iglesias más pequeñas o de menos miembros, y se sigue como que, no, esto es lo que se tiene que hacer, esto es el evangelio, y en realidad, ¿eso es el evangelio? Yo creo que ahí es donde está la óptica mal enfocada. Amén. Y esa es una de la intención de este curso, precisamente establecer un modelo bíblico de lo que es la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia. Por supuesto, en 3 horas, en el tiempo que tenemos, es difícil darlo todo, cubrirlo todo, pero por eso he estado tratando de subrayar, enmarcar los puntos más importantes. Y quiero que no se pongan tensos con pruebas. Mientras estamos dando estas clases, no esté pensando en un examen ni en una prueba. Yo quiero que usted esté pensando en algo muy importante, en lo importante que es para el momento histórico de la iglesia que vivimos, que nosotros podamos tomar con la mayor seriedad, escudriñar con la mayor seriedad qué es la iglesia y que cada uno de nosotros pueda tener un concepto
firme, sólido de qué es la iglesia y que cada uno de nosotros tenga el compromiso de hacer la iglesia, de formar la iglesia, de edificar a la iglesia de Jesucristo, porque es una necesidad para el mundo en que vivimos. Que 100% de acuerdo con ustedes en esto. Una iglesia centrada en el evangelio es una iglesia que debe tener tanto una perspectiva, un ángulo amplio acerca del significado de lo que es el evangelio y de lo que se trata el evangelio. El evangelio no se trata solamente de un punto de entrada en la vida de un individuo. El evangelio se trata de buenas nuevas de redención para toda la creación, para toda la eternidad. Es decir, cuando le hablamos del evangelio, a veces pensamos que el evangelio se cumplió en la vida de alguien cuando alguien ya conoció a Jesucristo. Pero el evangelio es mucho más que eso. El evangelio atrae a alguien, le da a alguien la oportunidad de recibir salvación y vida eterna, pero luego le da la misión a esa persona de poder alcanzar a otros, de compartir la buena noticia con otros, de seguir creciendo y de tener una esperanza eterna. Ese es el evangelio. El evangelio es la salvación que viene por causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, pero el evangelio también es la promesa de que viviremos con Él por la eternidad, la promesa de salvación y vida abundante que hay en Cristo Jesús. Así que el evangelio entra a la vida de una persona para estar en un constante cambio, transformación, hasta que lleguemos a la eternidad con el Señor. El evangelio no es un evento que sucedió en la vida, ni es una campaña, termina en una campaña evangelística. El evangelio comienza en muchas vidas, en una campaña evangelística cuando conocen al Señor, pero luego continúa por el resto de su vida hasta que nos unimos con el Señor en su presencia. ¿Ok? En la Reforma Protestante, y esto lo enmarqué acá, porque es importante, y yo creo que responde mucho a lo que ahora mismo estábamos hablando, como nos llamamos protestantes o evangélicos, pero a veces cada vez más nos parecemos a la iglesia a la que protestó Martín Lutero, ¿verdad? O a veces cada vez más nuestro patrón se aleja de esa iglesia a la cual un día Martín Lutero y muchos otros reformadores protestaron, se separaron por 5 aspectos fundamentales. 5 aspectos que describen también lo que es el evangelio. Y esos aspectos están recogidos como las 5 solas o solo. Es decir, eran 5 expresiones de solo. Solo esto es lo más importante. Y ahí está, en las tesis de Martín Lutero, están los 5 solos. Solo la escritura, solo la palabra de Dios tiene autoridad. La autoridad suprema sobre todas las cosas está precisamente en la palabra de Dios. Solo la salvación en Cristo Jesús. No hay otra salvación. No hay salvación sino por medio de Cristo Jesús. Solo por gracia. Solo podemos alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solo por medio de la fe. No por obras, no por acciones o por méritos humanos, solo por medio de la fe que nos es dada también por gracia. Solo a Dios sea la gloria, la honra y el poder. Y tristemente, a veces lo que vemos en la iglesia evangélica o protestante está divorciado precisamente de esas bases de fe que un día hicieron separar a ese grupo de cristianos buscando agradar más al Señor y estar centrados en el evangelio. Precisamente estar centrado en el evangelio es mirar a la Reforma y decir, allí la iglesia decidió seguir siendo la iglesia. Allí la iglesia decidió
seguir siendo iglesia y no seguir contaminándose, no perderse, ¿verdad? La iglesia es cristocéntrica en todos sus ámbitos. El evangelio debe saturar cada área de la iglesia. Pensamientos, sentimientos, relaciones, el trabajo, el comportamiento. Los cristianos nunca deben moverse fuera de los límites del evangelio. Recuerdo cuando era más joven una expresión que entre los jóvenes se hizo muy popular y a veces decíamos, a que me bajo de la cruz, decíamos algunos. Si me sigue molestando, me voy a bajar de la cruz, decíamos, en forma de jarana. Y recuerdo un día el pastor nos reprendió por eso y nos explicó lo que estábamos queriendo decir cuando decíamos que nos bajábamos de la cruz. Estábamos hablando acerca del evangelio de Jesucristo. Estábamos refiriéndonos a que renunciaran, estábamos renunciando al evangelio de Jesús y nos dio una plática, pero que fue tan edificante para mí que después de 30 años no la puedo olvidar. No la puedo olvidar. Porque precisamente ese es el evangelio. No podemos divorciarnos de lo que representa y significa el evangelio, ni en jaranas, ni en chistes. El evangelio debe ser tomado con toda la seriedad y el valor que tiene. Recuerdo que en los primeros tiempos de mi encuentro con el Señor, aunque crecí en la iglesia, por algún tiempo estuve un tanto descarriado y alejado del camino del Señor. Y estando en la universidad, el Señor tocó mi vida y yo vine a los pies del Señor. Me reencontré nuevamente con el Señor, aunque conocía de su palabra, conocía de sus caminos, pero vine de nuevo al Señor. Pero algo que sucedía es que en la escuela, en la universidad donde yo estudiaba, era un edificio de 12 plantas y solo tenía un lobby, una puerta de entrada y de salida. Todos los estudiantes que vivíamos ahí teníamos que subir, pero teníamos que entrar por la misma puerta y salir por la misma puerta. Una puerta amplia, un lobby bien espacioso, pero allí se reunían todos los más chivadores que más les gustaba molestar. Allí siempre estaban sentaditos, acomodaditos, esperando a ver quién subía y quién bajaba. Y yo recuerdo que en ese primer tiempo que yo vine al Señor, yo iba para la iglesia y yo iba con la Biblia y yo me metía a la Biblia, me abría la camisa y me metía la Biblia debajo del brazo. Y ese día, mientras me estoy acomodando la Biblia para bajar las escaleras, el Señor me dice, ¿tienes vergüenza de mí? Y aquella pregunta caló mi corazón. Aquella pregunta y le digo, no, Señor, tú sabes que no tengo vergüenza de ti. Entonces me dice, ¿por qué escondes mi palabra? ¿Por qué escondes mi palabra? Entonces tuve que confesarle que no quería que me vieran, que los demás de la escuela me vieran bajando con la Biblia, porque se iban a reír de mí, porque me iban a decir cosas. Y el Señor solo me volvió a preguntar, ¿te avergüenzas de mí? Y ese día entendí algo. Eso es el evangelio. El evangelio es cuando cada uno de nosotros nos hacemos esa pregunta y nos decimos, nos avergonzamos de la palabra de Dios, nos avergonzamos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos dispuestos a representarlo, estamos dispuestos a defenderlo, estamos dispuestos a vivirlo sin importar qué, sin importar lo que perdamos, sin importar la manera en que nos critiquen o nos señalen, sin importar que seamos más famosos o menos famosos, más bien vistos o menos vistos, que estemos más bien acomodados económicamente o menos acomodados económicamente. Pero la pregunta del Señor es, ¿mi evangelio vale para ti? ¿Mi evangelio vale? Y el Señor con esa pregunta revisó todo mi ser. Entonces saqué la Biblia y le dije, Señor, no. Y ese día bajé y efectivamente abajo no fue que el Señor me limpió el lobby, no, ese día estaban todos los mismos chivadores que siempre estaban ahí, ¿ok? Y
Y hicieron lo que yo sabía que iban a hacer, burlarse de mí, reírse de mí. Pero ese día fue la oportunidad para yo también poder hablar del Señor con ellos, que nunca había hecho. Porque mientras nos avergonzamos del Evangelio, no podemos entender lo que es el Evangelio. Y el texto, el pasaje bíblico de esta clase, precisamente está ahí. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Es salvación para todo aquel que cree. Y allí comencé a compartirles el Evangelio, allí comencé a hablar del Evangelio. A partir de aquel día, ya no fue una opción para mí. Ya a partir de aquel día, pues, era una oportunidad para mí que alguien me identificara con Dios y que alguien me identificara como alguien que creía en Dios. Era una oportunidad también para yo compartir el Evangelio con ellos. Cuando la iglesia puede vivir de esta manera, cuando la iglesia se puede identificar con Dios, cuando cada uno de nosotros podemos vivir el Evangelio, entonces de la misma manera podemos compartir ese Evangelio que es para salvación de otros, que es para salvación de los que se pierden. Cuando la iglesia se centra en compartir el Evangelio, pues entonces vemos donde quiera una oportunidad para compartir la palabra de Dios. En nuestra iglesia acá hacemos muchas cosas. La gente les encanta hacer de todo. Les encanta hacer comida, garajes, yard sales, car wash, y juegos de fútbol, de todo tipo de actividad. Y una de las cosas que ya todos saben es que yo siempre les voy a preguntar, cuando me hacen una propuesta para hacer algo, yo le digo, ¿y cuál es el propósito de eso? Entonces ya los que ya me conocen, enseguida saben que para tener un sí o una aprobación, saben que tienen que estar claros en definir que el propósito va a ser precisamente el propósito del Evangelio, alcanzar a alguna vida. Porque no estamos en la tierra para recaudar dinero. No estamos en la tierra para servir a la comunidad, aunque eso suena muy bonito. Estamos en la tierra para compartir y expresar el Evangelio del Señor con otros. Entonces, cuando hacemos estas actividades en la iglesia, a veces estamos haciendo 2 y 3 cosas al mismo tiempo. Unos preparan la comida, otros tienen la tienda del yard sale y otros están fregando los carros, lavando los carros, que lo hacemos gratuito. Ponemos los carteles para que la gente entre, pase y lavamos el carro rápidamente y puedan seguir. Pero todos sabemos que tenemos que estar a la expectativa de la oportunidad de compartir ¿qué cosa? El Evangelio. Entonces, vemos un grupo que estamos en esa expectativa, buscando hablar. Enseguida nos acercamos, tocamos allí, hablamos y entonces buscamos la manera de poder presentarle el Evangelio a esa persona, de poder invitar a esa persona a ser parte de nuestra iglesia o a congregarse un día en nuestra iglesia, a conocer nuestra iglesia. Es una oportunidad para acercar el Evangelio a otros más que cualquier otra cosa. Y esto le da un sentido a la iglesia. Esto hace que todo lo que nosotros hagamos tenga un propósito, reine un propósito y haya una dirección que nos guía, que nos guía. Ok, ¿vamos bien con el tiempo? Díganme ustedes, yo creo que no. Vamos a ver, vamos a seguir por aquí. Ok, el Evangelio es el comienzo del discipulado. El Evangelio se trata de Jesús. El Evangelio debería saturar todas las áreas, cada área de la vida de la iglesia. Amén. Ahora vamos al tema capítulo 3. Y creo que este es el capítulo más denso y también que nos interesa reforzar. Y es precisamente aquí está la esencia. Nos estábamos haciendo unas preguntas anteriormente, ¿verdad? Y Henry, a ver, me estoy aprendiendo los nombres. Henry, ¿verdad? Henry nos decía, pero tristemente no es lo que se ve en muchas iglesias. Y las iglesias grandes a veces no establecen muchas iglesias pequeñas están buscando el modelo de las iglesias grandes y es todo ahí.
y todos nos vamos desviando, sin darnos cuenta, nos vamos desviando. Precisamente el problema fundamental de por qué la iglesia no es saludable o por qué la iglesia no es sólida tiene que ver con el liderazgo. Donde no hay un liderazgo sólido, no puede haber una iglesia sólida. Donde no hay un liderazgo saludable, no puede haber una iglesia saludable. Aquí Dios no hace milagros. El milagro de Dios lo hace con líderes saludables, con pastores saludables, con pastores sólidos en la doctrina, en el evangelio, en la palabra de Dios. Un liderazgo sólido puede edificar una iglesia sólida. Un liderazgo saludable, sano, puede edificar una iglesia sana. El problema que tenemos que enfrentar, resolver, ocuparnos precisamente para que la iglesia sea saludable, fundamentalmente está en el liderazgo. Entonces, vamos a ir a este capítulo y vamos a tomarnos ahí el tiempo que sea necesario para hablar, para compartir, y vamos a comenzar por acá, por el texto bíblico de este capítulo que dice: acuérdense de sus pastores que les comunicaron las palabras de Dios. Considere cuál fue el resultado de su vida e imiten su fe. Hebreos 13:7. Fíjese, el apóstol, el escritor de Hebreos, escribe y dice: acuérdense de los pastores, y habla de algunas razones por las que debemos acordarnos de los pastores. La primera, porque nos enseñaron la palabra de Dios. La segunda, considerar cuál fue el resultado de su vida. La tercera, por su fe. ¿Cuál ha sido el resultado de su fe? Esos tres aspectos son fundamentales en la vida del liderazgo de la iglesia y especialmente de los pastores. La manera en que enseñamos la palabra de Dios, la manera en que vivimos y la manera en que practicamos nuestra fe, la manera en que expresamos nuestra fe. Yo soy pastor y puedo confesarles, decir, hablar, predicar un sermón, enseñar una enseñanza es la parte más fácil del pastorado. Lo difícil es vivirlo. Lo difícil es mantenerse creyendo lo que uno ha enseñado y lo que uno ha predicado. Vivirlo nos cuesta. Creerlo nos demanda. Y en ocasiones, cuando uno está pasando por circunstancias, por momentos difíciles, de alguna desesperación o alguna prueba, porque somos probados, porque somos seres humanos, una de las cosas que recuerdo es que el Señor espera que yo viva lo que predico y el Señor espera que yo crea lo que predico. Entonces tengo que mirar y recordar a cuánta gente. A veces me escribe alguien desde Cuba que hace 15 años conocí en alguna iglesia. Me dice: pastor, no se acuerda de mí, que usted predicó y dijo esto y digo esto. Y digo: wow, qué tremendo. Y lo tengo en Facebook. Digo, si pongo algo en Facebook que no se corresponde con lo que prediqué hace 15 años, si mi fe, esa fe que predico, que he enseñado, ahora no se corresponde con lo que he creído hace 15 años, pues esto va a traer una contradicción a la vida de tanta gente o de la gente que el Señor me ha permitido compartir la palabra y compartir el evangelio. La vida del líder debe ser consecuente con lo que enseña, con lo que vive y con lo que cree. Amén. Entonces, vamos a hablar aquí rapidito, posiciones de liderazgo en la iglesia bíblica. Ok, estamos hablando ahora en la Biblia, lo que la Biblia enseña de posiciones en la iglesia o liderazgo. Esta es lo que la Biblia nos enseña. Posición en la iglesia: el oficio de pastor, el oficio de anciano y el oficio de diácono. Así era organizada la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. Era organizada de esta manera. Los pastores, que en ocasiones se les llama obispos, en ocasiones se les llama anciano también,
Es decir, esas tres palabras son usadas, o presbíteros, también se les llama a los pastores en la iglesia primitiva, el oficio de anciano y el oficio de diácono. Pero los roles de cada uno de estas funciones eran diferentes, no eran exactamente los mismos. Y por supuesto también lo que se exigía para cada uno de estos roles tampoco era lo mismo. Había requerimientos específicos que tenía cada uno de estos roles o cada una de estas posiciones. Por ejemplo, el oficio del pastor. Dice, algunas de las iglesias se distinguen entre la posición de pastor y la posición de anciano. Pero en la mayoría de las tradiciones es lo mismo, la palabra pastor o anciano. La función del pastor o la palabra pastor precisamente viene del contexto del pastor de un rebaño. Y precisamente la analogía es esa, porque la función del pastor, el oficio del pastor es cuidar del rebaño, es cuidar, está en función de cuidar de las ovejas, de cuidar de todo el rebaño. Esa debe ser la función del pastor, o esa es la función del pastor. El pastor es quien guía al rebaño con amor, atención y visión. En muchas iglesias, el pastor general de la iglesia es como el anciano de la iglesia. El pastor debe ejercer el rol de proteger, alimentar, dirigir a su rebaño, tal como un pastor lo hace con su rebaño de ovejas. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan encontramos una descripción maravillosa del buen pastor, donde Jesús, él mismo se establece y él dice, yo soy el buen pastor. Y nos enseña y nos da toda una guía, todo un mensaje de cómo debe ser el carácter, cómo debe ser la actitud, cómo debe ser el amor de un buen pastor por sus ovejas. Allí Jesús dice en Juan 10, versículo 12 al 13, el asalariado no es el pastor. A él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye. Siendo asalariado, no le importan las ovejas. Y esta es una marca del pastor. La función del pastor es una función que solo es paga por el amor, la entrega y la dedicación. Hace unos años, un joven me preguntó y me dijo, pastor, ¿y qué es lo que hace el pastor? Le digo, ¿quiere que te lo responda en una palabra o quiere que te lo responda en un párrafo? Le dije, en muchas palabras. Me dijo, no, en una palabra, dígame en una palabra, ¿qué es lo que hace el pastor? Le dije, sacrificarse. Sacrificarse. El pastor es aquel que se sacrifica por sus ovejas. Hay un concepto equivocado. A veces sale gente en Facebook, hay tanta gente loca que dice tantas cosas locas, ¿verdad? Y alguien dice, no, es un pastor asalariado porque recibe salario. Y lo que hace un pastor asalariado no es que reciba un salario. La Biblia enseña que es justo que el obrero sea digno de su salario. Y si alguien trabaja y si el pastor está trabajando para el Señor, lo justo es que pueda recibir un salario para sostener a su familia, a su casa, para que pueda dedicarse a la obra del Señor, si es posible y si la iglesia puede económicamente hacerlo. Recibir un salario no nos hace asalariados. Lo que nos hace asalariado o lo que hace asalariado a un pastor es que el interés por esa función, el interés por ese cargo, el interés por esa responsabilidad sea el dinero y no las ovejas. Sea el dinero y no las almas que están allí. Cuando los intereses se cambian, el interés de un pastor, el enfoque de un pastor son las almas, son las ovejas, no la retribución que recibe. ¿Debe ser retribuido? Por supuesto que sí. En la manera que la iglesia lo pueda hacer,
es correcto, es bíblico y es una bendición para cada iglesia poder sostener, apoyar a su pastor. Ahora, lo que nos convierte en asalariados es poner más atención en la plata y menos atención en la gente. Ahí es donde nos convertimos en un asalariado y es lo que la Biblia enseña en este pasaje. El oficio de anciano. ¿A qué hora hacemos el primer receso? El receso yo creo que toca ya casi, ¿no? Bueno, terminamos este punto y agarramos 5 minutos para el que quiera agarrar un café, como yo, agarre un café y le demos a lo que resta. ¿Sí se pudieron conectar? ¿Sí se pudo conectar el resto? Hay algunos que me tienen la foto ahí. Estoy viendo los que me tienen la foto ahí porque a eso sí les voy a hacer una prueba especial. Si dejaron una foto ahí, se fueron a dormir, la prueba va a venir dura. La prueba va a venir fuerte. Nadelia una vez prendió la... Ahí vamos. Dice, entonces, ¿cuál sería el oficio del anciano? En la Escritura enseña que la iglesia debe ser dirigida por un grupo o un concilio de ancianos. Ancianos no está hablando precisamente de la edad solamente. Por supuesto, se busca que los hombres, las personas que están en ese grupo sean personas maduras, de una edad madura. Un niño no está en condiciones, un adolescente quizás no está en la condición para ser parte de ese grupo que le pide al Señor y dirige la iglesia, guía a la iglesia. Pero es un grupo, la iglesia debe tener un grupo de ancianos que junto al pastor asisten, dirigen, aconsejan para guiar a la iglesia, para dirigir y trazar el rumbo de la iglesia. En cada iglesia se nombraban, dicen Hechos 14, versículo 23, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno le encomendaron al Señor en quien habían creído. También vemos que Pablo ordenó a ancianos en la iglesia de Efesos y así sucesivamente. La función del anciano es precisamente asistir junto con el pastor en la función pastoral, en las funciones administrativas, en la función de guiar y dirigir a la iglesia. La Biblia también nos da las condiciones que cada uno de esos ancianos debía cumplir. El diácono. Ya esto ya no está de moda casi, pero es los nombres bíblicos y los oficios que la iglesia primitiva tenía. La palabra diácono es la traducción del griego de diáconos, la cual es la palabra que se usaba para hablar de siervo o siervos. Y es precisamente que la función del diácono es esa, es servir. Por supuesto, debe ser alguien con un testimonio. En Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice, y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, juntos con los obispos y diáconos. También dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, se requiere además que hablen bien de él. Esto es difícil, pero el diácono debe cumplir con esa condición. Los que pertenecen a la iglesia para que no caigan en descrédito. El diácono es precisamente ese líder que está ahí para ayudar, cubrir y servir en diferentes áreas. Si usted ha estado en las iglesias y ha visto, siempre hay ese tipo de líder, ese tipo de personas que siempre está dispuesto a ayudar en lo que hace falta. Si no hay quien haga esa función, ese hermano siempre está dispuesto, tiene un testimonio, pero tiene una disposición para servir. A veces no es la persona más idónea para enseñar o para oficiar algo, pero es una persona que tiene una capacidad para servir y un don de servicio extraordinario. Y también cuenta con un testimonio que lo ampara para servir al Señor. Entonces, acá abajo nos dice dones importantes en el liderazgo de la iglesia. En Efesios, usted
ustedes saben, esta ha sido una de las enseñanzas de nuestros tiempos más famosas. El apostolado, la profecía, pastor, maestro, evangelista. Y esta ha sido una enseñanza muy famosa y también muy debatida, ¿ok? De mucho debate en nuestros tiempos. Y bueno, yo voy a darle la perspectiva del material, lo cual también comparto, acerca del don de los apóstoles o los apóstoles. Hay una diferencia que hace la Escritura acerca de los 12 apóstoles del Cordero, se le llaman, y el abortivo en el apóstol Pablo. Los apóstoles del Señor, o los apóstoles del Cordero, como muchos teólogos le reconocen, tenían que cumplir con 2 condiciones. Una de ellas era haber visto a Cristo Jesús resucitado con sus propios ojos, haber sido presenciales en la resurrección del Señor, haber sido comisionados específicamente por Cristo como su apóstol. Y en ese grupo solo están los discípulos del Señor, los primeros 12, y luego el apóstol Pablo, a quien el Señor mismo comisionó en persona. ¿Por qué? Porque estos apóstoles tienen una distinción que nadie más puede entrar en ese grupo. Porque precisamente a estos apóstoles fue los que el Señor escogió para edificar a la iglesia, y no solo edificar a la iglesia, sino también les confió la palabra y la revelación que estaría en las Escrituras. Esa escritura donde no se le añada ni una tilde ni una coma más, fue confiada en parte a esos apóstoles. Nadie más, después de los apóstoles, puede llegar a decir que tiene una revelación más relevante que la revelación del apóstol Pablo o la revelación del apóstol Pedro, porque la propia Escritura nos enseña que nadie puede añadir ni quitar a lo que ya el Señor ha escrito, a lo que el Señor nos ha dado. Entonces, estos apóstoles tuvieron una función específica, una función especial. Ahora, ¿qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa enviado, ¿verdad? Entonces, cuando alguien está siendo enviado, ¿qué es? Un apóstol. En ese concepto, sí. Desde la óptica o desde la posición, desde el don o la capacitación de parte del Señor, yo creo también que Dios en nuestros tiempos capacita a hombres y mujeres como apóstoles. ¿Quiénes son? Esos hombres y esas mujeres que son enviados a comenzar una obra, a comenzar una misión, a plantar una iglesia donde no hay iglesia o donde no hay fundamentos. La Biblia también describe esas funciones de plantar una iglesia, de comenzar iglesias, de multiplicar iglesias como apóstoles. Sí, creo que la iglesia sigue teniendo a hombres y mujeres con ese don dado por Dios, esa capacitación dada por Dios, porque el deseo de Dios es que la iglesia se multiplique y crezca y se extienda por todas partes. Ahora, el don de apóstol no fue un oficio o un cargo por encima de. Ustedes pueden leer en las Escrituras al apóstol Pablo casi que no pidiéndole limosna, porque el apóstol Pablo no sé, pero escribiéndole a una iglesia y diciéndole, miren, si pueden ocuparse de mí, si pueden ayudar, si pueden atenderme, si pueden preocuparse por esta situación o si pueden tener este cuidado. Pero no vemos al apóstol Pablo por encima de ninguna de las iglesias locales. El apóstol Pablo les hablaba como un servidor. El apóstol Pablo les hablaba como un padre. El apóstol Pablo no le hablaba con una autoridad o una hegemonía sobre las iglesias que él mismo había plantado, que él mismo había ido a predicar, que él mismo había ido a compartir el evangelio. Porque en la iglesia primitiva se respetaba la autonomía de cada iglesia, se respetaba el ministerio, el pastorado, los ancianos que guiaban y dirigían cada iglesia. Y los apóstoles venían a ser esos padres, esos consejeros para la iglesia. Eran queridos, amados por ese legado que habían dejado, pero no
como a quienes había que bajar la cabeza y ofrecerle honores, porque esa no era la posición de los apóstoles. Esa no era el sentir o el deseo de los apóstoles. El sentir y el deseo de los apóstoles era plantar más iglesias, ir a otros lugares donde no habían conocido la palabra del Señor y extender allí el evangelio, llevar allí el evangelio. Una de las señales que, en mi opinión, esta es ya la opinión de versión Cruz. Usted puede distinguir a un apóstol cuando a esa persona no le interesa ser llamado apóstol. Se puede distinguir a alguien que tiene el don del apostolado cuando a esa persona no le interesa ser llamado apóstol. Le interesa ejercer la función, poner en función el don que tiene de comenzar misiones, de abrir iglesias, de comenzar. Cuando a alguien, usted lo ve que no le interesa, esa es una de las marcas, en mi opinión, de alguien que tiene el don del apostolado en estos tiempos. No le interesa ser llamado o tomar un título, porque no se trata de título, sino se trata de un don, se trata de una función. El don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Muy famoso en nuestro tiempo. En nuestro tiempo, dones muy famosos, el de apostolado y el de profecía. Todo el mundo quiere ser apóstol o profeta. No todo el mundo, pero es muy popular. Es muy popular. El don de profecía es esa persona la cual tiene el don dado por Dios para discernir en asuntos espirituales y para tener una revelación por Dios genuina. Pero el don de profecía es un don que la Biblia manda y dice que sea examinado. Si los profetas deben tener su profecía bajo la examinación, la revisión, debe estar sometida bajo la autoridad de la iglesia, bajo aquellos que dirigen la iglesia, ancianos, pastores que dirigen la iglesia. El don de profecía es un don que se debe ejercer, pero, repito, bajo la supervisión, cuidado de aquellos que están al cuidado de la iglesia. El profeta no está para levantarse y decir lo que cree antes de que sea examinado por aquellos que están al frente de la iglesia para guiar y dirigir la iglesia. ¿Por qué? Es la manera en que la iglesia primitiva y el apóstol Pablo enseñó que debían manejarse el don de profecía. Los profetas, primero que nada, deben ser probados. Y es uno de los dones que la Biblia manda a que sea probado. Y la manera de saber que un profeta es profeta es que lo que diga sea cierto, no venga en contradicción de lo que enseña la palabra de Dios. Eso es lo primero. Si alguien viene a soltar una profecía muy linda, nos promete el cielo, la tierra y el oro, pero no es consecuente con lo que la palabra de Dios, que es infalible, dice, esa profecía, descártela al momento. Porque no hay ninguna revelación que el Señor vaya a mandar para contradecir lo que la palabra de Él ya dice. Lo segundo es, si esa profecía no se cumple, automáticamente descarte al profeta, porque las profecías se cumplen. Y si no hay cumplimiento en ellas, esa es la manera en que, si a mí me preguntan, ¿usted cree en los profetas? Sí creo en los profetas. Creo que se ha hecho mucho abuso de los profetas, del don de profecía. Sí se ha hecho mucho abuso del don de profecía. Pero la Biblia nos enseña que sí hay profetas y que es un don. Y que hay personas con este don que en estos tiempos pueden ayudar a edificar la iglesia del Señor Jesucristo. Y el tercero es el don de pastor y de maestro. Todos los pastores. Perdón, Johnny. Sí. Quisiera hacer un comentario respecto a eso. Sí, por favor. Entendiendo precisamente que son temas que a veces no son cómodos, porque desafortunadamente se ha malentendido o hay diferentes opiniones sobre él, ¿no?
Pero una de las cosas que yo me inclino a pensar respecto a esto es que es supremamente importante entender el contexto en que Pablo escribió esto en Efesios 4 y en algunos otros textos que se escribieron, ¿no? Y lo primero que debemos hacer cuando estudiamos la Escritura es pensar por qué Pablo escribió eso y a quién se lo escribió eso, ¿no? Amén. Entonces, lo digo porque hay una tendencia hoy en día a pensar que el profeta es como un adivino. Y eso es contrario porque la adivinación es castigada por la palabra de Dios. Amén. Y hay otra cosa que dice que si la profecía no se cumple, entonces, bueno, no es profeta, pero que si se cumple, sí es profeta. Pero eso tiene un contexto en el Antiguo Testamento, donde el profeta tenía una función completamente diferente. Y una de las cosas que nos muestra la palabra es que los últimos profetas que se manifestaron estuvieron en el libro de Hechos cuando todavía los apóstoles estaban vivos. Entonces, una de las cosas que mencionaste con los apóstoles, con lo cual estoy de acuerdo, también otra de las características es que a ellos se les dio el don de hacer milagros, en el sentido para, digamos, sellar su apostolado, ¿no? Pudieron hacer milagros, pudieron hacer resurrecciones, cosas que hoy no pudiera hacer uno de los llamados apóstoles, porque estoy de acuerdo contigo en el sentido de que el apóstol hoy es un enviado. En realidad todos somos apóstoles o tenemos la función de apóstoles porque somos enviados a predicar la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, mi opinión personal es que aún todos tendríamos el don de la profecía y no más bien el de la revelación de hechos futuros, porque para mí apunta más la profecía a predicar la palabra de Dios para que el hombre sea salvo, y si no lo es, pues proclamamos las advertencias, como es digamos, la estructura que siempre ha tenido la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios advierte, el hombre falla y Dios ejecuta su juicio. Entonces, en ese sentido me inclino más a que el profeta aún hoy en día es una persona que predica la palabra de Dios, advierte sobre lo que le va a pasar al pecador, y bueno, Dios ejecutará sus juicios en su debido momento, ¿no? En ese sentido. Pero no me inclino a pensar que existan profetas hoy en día que tengan la capacidad de revelar eventos futuros. Esta es mi opinión personal, ¿no? Sí, no. Y creo que en ese punto hay dos vertientes muy amplias en la que la Biblia y Dios mismo pues no estuvo interesado en definir como una doctrina establecida, sino en darnos la libertad de poder creer o opinar en estas dos vertientes y poder, por medio de la experiencia de nuestra fe, pues entonces también comprobar qué es lo que más viene a nosotros. Es decir, hay varias vertientes en la Biblia en las cuales el Señor no estuvo muy interesado en que tuviéramos una definición clara, y ahí pues tenemos la oportunidad de tener criterio y poder tener una inclinación que, para ser justo, en la historia de la iglesia hay tantos grandes hombres de Dios a un lado como al otro, como lo es también la doctrina del salvo siempre salvo, o la caída de la gracia, o la doctrina de la salvación, de la seguridad de la salvación, y estas doctrinas, que son doctrinas que están establecidas ahí y establecen dos vertientes, pero esas vertientes no nos separan del centro y de la verdad del Señor, ¿verdad? Y también sí comparto cosas en ambas. Tengo grandes amigos que tenemos grandes discusiones, nos hicimos amigos en grandes debates, en esos debates. Así que, Freddy, si un día podemos hacer un Zoom de 2 o 3 horas. Teníamos unos amigos que nos juntábamos siempre en las noches y terminábamos estábamos cuando eso en el seminario, terminábamos siempre a eso de las 4 de la mañana cantando aleluya y hablando del cielo, porque era ahí es donde nos podíamos encontrar bien con la doctrina, con cada una de nuestras doctrinas. Pero sí, importante es siempre que podamos respaldar dentro del consejo bíblico con cordura y podamos verlo a la luz de la palabra de Dios. 100% de acuerdo.
en algo. La Biblia nos advierte, incluso advierte a la iglesia de los falsos profetas. Y en esto nosotros debemos ser muy sabios, en esto debemos encender siempre la luz y tener mucho cuidado. Porque la Biblia nos advierte de falsos profetas. ¿Sabe por qué? Porque esta es una de las herramientas que el enemigo, que Satanás, va a usar, ha usado y va a usar para desviar a la iglesia, para perder, hacer perder y desviar el camino de los santos, dice la Biblia. Entonces, nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como líderes, como pastores, siempre debemos ser sabios, independientemente de la vertiente que creamos, pero sí ser sabios en examinar la profecía, a no tener temor, porque tenemos la palabra más segura, tenemos la palabra más confiable, que es la palabra de Dios, y esa está ahí para decirnos, indicarnos si algo viene bien o si algo no viene de él. Amén. Entonces, yendo al último punto para agarrar el receso antes de las 9. Dice, el don de pastor y el don de maestro. Yo he dicho un trabalengua siempre. Todo pastor debe ser maestro, pero no todos los maestros son pastores. Todos los pastores deben ser maestros. Es decir, una de las cosas que el Señor le regala a un pastor es el don de enseñar. No todos enseñan de la misma manera o predican de la misma manera. Eso depende a dónde ha sido llamado o a quiénes ha sido llamado. Pero tiene que tener, el pastor debe tener un corazón y una pasión por enseñar a otros. Porque no hay manera de guiar a otros si no es enseñándole, deseando enseñándole. No necesitamos ser a veces los más entendidos, ni las palabras más rebuscadas o los más preparados, aunque si podemos hacerlo, ¿por qué no? Pero sí debemos tener una pasión, un corazón para enseñar a otros, para compartir con otros las enseñanzas del Señor. Aquí encontramos el don de pastor y el don de maestro. Dice, es útil para equipar a la iglesia en el rol de pastor y el de maestro. Aquí dice, las cualidades de un anciano se enumeran en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, y en este momento cuando habla de anciano está hablando de pastor, está refiriéndose al pastor. Nos dice que debe ser capaces para enseñar. Es decir, un pastor debe tener la capacidad para enseñar, debe tener la dedicación para enseñar. El maestro, el don de maestro es fundamental para la iglesia, porque precisamente la misión que el Señor le dio a la iglesia, ¿cuál fue? Ir, predicar, y que luego que dijo, y enseñarle, hacer discípulos y enseñarle ¿qué cosa? Que guarden todas las cosas. Guarden todos lo que he enseñado. Lo que él les había enseñado. Es decir, la iglesia, para ser iglesia, algo que no puede faltar en la iglesia es la enseñanza. En la iglesia es fundamental la enseñanza. Es bueno tener un buen grupo de alabanza, y de eso vamos a hablar más adelante. Es bueno tener buenos adoradores, eso es muy importante. Pero la enseñanza es lo que nos ayuda, a hacer la obra de Dios, a cumplir con la comisión de Dios. Sin enseñanza, la iglesia no puede ser iglesia. La iglesia necesita la enseñanza como el pilar fundamental, como uno de los dones fundamentales dentro de la iglesia. ¿Todos los dones son importantes? Sí, pero el de enseñanza es fundamental. Sin el de la enseñanza, la iglesia no puede ser discipulada. Sin la enseñanza no podemos cumplir con la gran comisión que el Señor nos dio, con nuestra misión.